Rasgo número 1. Ejerce el poder para ayudar al estudiante y no se ampara en el poder de su saber para ejercer la labor docente. En otras palabras, el docente debe fungir de guía y apoyo para el estudiante y no solo posicionarse como figura de autoridad amparándose en el poder de su saber. Por ejemplo, un pequeño grupo de estudiantes del sexto año de educación básica está teniendo problemas en la materia de matemáticas, a lo cual el docente debe prestarse para ayudarles en su proceso de aprendizaje en lugar de recriminarles. Rasgo número 2. Analiza continuamente su proyecto de vida personal y profesional, consciente de sus limitaciones, fortalezas, carencias, miedos, ideales, incertidumbres y sueños, de manera que aprende de sí mismo y oriente el aprendizaje de los estudiantes de la misma forma. El docente debe autoevaluarse constantemente en búsqueda de una mejora continua y guiar el proceso de aprendizaje de la misma forma. En el cuarto año de educación básica, un docente nota que un grupo de estudiantes está teniendo ciertos problemas con la forma de enseñar del docente, a lo cual debe autoevaluarse para buscar mejorar el proceso de aprendizaje y así llevar a sus estudiantes a obtener mejores resultados. Rasgo número 3. Construye una práctica docente congruente con su posición ante el mundo. Si el docente investigador es inquisitivo, comprometido con sus estudiantes y la sociedad, formará estudiantes en la misma línea. El docente debe congeniar sus ideales y su manera de enseñar, manteniendo una postura que beneficie a sus estudiantes y a la sociedad para constituir un verdadero cambio. El docente, sea de educación básica o educación inicial, debe enseñar con el ejemplo. No puede enseñar valores como el respeto y la tolerancia si no los pone en práctica. Rasgo número 4. Elabora un discurso educativo todos los días, al observar e indagar la realidad, y destierra el discurso vago y superficial, para dar significado y calidad a la formación docente. El docente, sea de educación básica o inicial, debe enseñar en base a la realidad que enfrenta la comunidad educativa, más allá del discurso inculcado por el sistema. Los estudiantes del sexto año de educación básica tienen una realidad cultural, social y económica distinta, a lo cual el docente debe ser capaz de identificarla y saber manejar al grupo acorde a estas realidades. Rasgo número 5. Abre caminos, no receta fórmulas. Ello implica aventura, riesgo, incertidumbre, desilusión, ilusión, aciertos y desaciertos, como en la vida misma. El docente debe aventurarse a emplear nuevos métodos de enseñanza con el afán de que todos sus estudiantes logren los objetivos, sin importar las dificultades que se presenten en el camino. Si el docente nota que no todos los estudiantes están interesados en aprender lo impartido, busca nuevas formas, más dinámicas, para llamar la atención y lograr que todos aprendan lo que está impartiéndose. Rasgo número 6. Entrega sus ojos, sus vivencias, sus conocimientos, para que los estudiantes investiguen la realidad con ahínco y profundidad, en un afán de entenderla, sin condenarla, para así buscar las mejores acciones para mejorarla. El docente debe llevar a la reflexión a sus estudiantes a través de sus propias experiencias sobre la realidad, para así poder cambiarla. En el cuarto año de educación básica, un grupo de estudiantes acosa a otro por tener menos, a lo cual el docente debe apelar a la reflexión a través de experiencias anteriores vividas por él mismo, para así llevarlos a la reflexión. Rasgo número 7. Construye teorías respetando el vientre cultural de donde provienen. Hace énfasis en que éstas no se construyen en un contexto neutral y escéptico. El docente debe diseñar métodos de enseñanza, siendo consciente de los diferentes contextos culturales y de la realidad que enfrentan estos ante la sociedad.
En el quinto año de educación básica, un grupo de estudiantes afrodescendientes e indígenas que conviven con el resto están lidiando con el acoso de sus compañeros, a lo cual el docente deberá proponer estrategias que incentiven la integración de grupo y la convivencia a través del respeto mutuo. En este rango hablaremos lo que contribuye valores en su conocimiento, indagar a los escenarios educativos y sociales donde se desenvuelven, no solo los recita, sino los proclama y los vive. En este rango, la autora nos menciona que los valores no se limitan a ser dichos o proclamados, sino que deben ser vividos y amplificados. Como por ejemplo, en la escuela segundo Cuevaceli, donde asiste mi hija, uno de los valores más importantes que la escuela desea fomentar es el respeto hacia la diversidad. En lugar solo de enseñar este valor mediante lecciones o carteles, la institución organiza actividades donde los estudiantes trabajan en grupos mixtos, compartiendo experiencias de vida, habilidades y perspectivas diferentes. En el siguiente rango nos habla sobre la apuesta a la efectividad hacia sus alumnos. Los conoce, los ama, saca lo mejor de ellos y no reduce su labor a la efectividad y eficiencia del producto educativo. Aquí nos habla que el verdadero impacto de la educación no debe medirse únicamente por los resultados o la eficiencia de los métodos, sino que por el afecto y desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. Como por ejemplo, una profesora de ciencias no solo se dedica a enseñar conceptos de ciencias naturales, sino que también se debe interesar por el bienestar emocional y social de los estudiantes. Al observar que uno de sus alumnos está teniendo dificultades en clases o en su vida personal, la profesora debe de involucrarse más allá de lo que es un aula, ofrecerle apoyo personalizado y tomarse un tiempo para explicarle los contenidos de forma individualizada. La lucha contra la rutina y el aburrimiento, el adormecimiento y pone la chispa de la vida al aprendizaje con su actitud inquisitiva y creadora. La autora aquí nos destaca la necesidad de que los docentes fomenten un ambiente de aprendizaje dinámico y estimulante, donde se despierte el interés y la curiosidad de los estudiantes, como por ejemplo, en la escuela el maestro de matemáticas introduce juegos interactivos y retos de cada clase para evitar que los alumnos se aburran. En lugar de solo explicar los conceptos mediante ejercicios tradicionales, organiza competiciones de resolución de problemas entre grupos de estudiantes. En el siguiente rango, comparte con los miembros de la comunidad educativa sus contribuciones científicas y sus vivencias. Aquí nos menciona que los docentes no solo comparten sus conocimientos y experiencias académicas con los estudiantes, sino que también conecten y colaboren activamente con otros miembros de la comunidad educativa como los padres de familia, los maestros y la comunidad en general. Como por ejemplo, una maestra de lengua y literatura puede decirles a sus estudiantes que entrevisten a los abuelitos de algunos compañeros, de cómo era su vida en su juventud. Esto hace que a los estudiantes les enriquece sus experiencias y así puedan hacer un proyecto donde fomente la colaboración en equipo. En el siguiente rango hablaremos la forma conciencia crítica para el análisis de políticas, ideologías, paradigmas, enfoques presentes o tácticos en el discurso y la práctica. Los educadores no solo se enfocan en la transmisión de contenidos académicos, sino que también desarrollan habilidades en sus estudiantes y la capacidad crítica para analizar y cuestionar las políticas, ya que éstas están presentes en su entorno. Como por ejemplo, la maestra de ciencias sociales trabaja con sus alumnos en el concepto de derechos humanos como las políticas educativas que pueden influir en el acceso a los niños a estos derechos, haciéndoles conocer sus derechos como niños. En el siguiente rango hablaremos sobre la forma como otros docentes, investigadores, grupos de pensamiento elaboran tendencias educativas pertenecientes al contexto. Al formar grupos de pensamiento e investigación, los maestros pueden generar y compartir nuevas tendencias educativas que corresponden a las necesidades y características específicas al contexto.
como por ejemplo, los maestros de distintas asignaturas se reúnen regularmente para discutir cómo mejorar el enfoque pedagógico en su escuela. En sus reuniones, comparten experiencias, investigan nuevas metodologías y discuten cómo adaptar las prácticas de enseñanza y necesidades de sus estudiantes. En el siguiente rango hablaremos ama y construye el mundo de la vida y destierra aquello del sistema que lo cosifica. La idea de que los docentes, al amar y construir el mundo de la vida, buscan conectar las realidades y experiencias personales de los estudiantes en un lugar de reducirlos a meros números y resultados de un sistema educativo que a menudo tienden a cosificar a los alumnos. Como por ejemplo, los maestros han implementado un modelo educativo centrado en la comunidad en lugar de imponer un currículo rígido y alejado de las realidades de los estudiantes. Los docentes trabajan con la comunidad local para diseñar proyectos que aborden temas relevantes para los niños. Esto puede ser como la agricultura sostenible y la preservación de su entorno natural.